Queridos hermanos y hermanas, aunque lamentamos su ausencia física en esta celebración de la Eucaristía de Domingo de Ramos, nos alegramos que podamos tener esta conexión espiritual y espero que ustedes sientan la cercanía de su arzobispo y sus sacerdotes. Todos los días estamos celebrando la Eucaristía por todos ustedes y sus seres queridos y por el bienestar de todos los que están sufriendo en esta epidemia que enfrentamos en el mundo de hoy. Estoy seguro que todos tenemos recuerdos muy bellos de celebraciones de Domingo de Ramos en el pasado. El comienzo de la Semana Santa con la procesión de las palmas siempre se ha marcado por entusiasmo, alegría y las bellas ceremonias. Pero cuando yo considero mi propia vida, yo diría que hay 3 celebraciones de Domingo de Ramos que se destacan en mi mente. La primera celebración fue el 7 de abril en 1968. Fue 3 días después del asesinato de Martin Luther King. Su muerte ocasionó terribles motines en muchas ciudades y sobre todo en Washington, donde yo vivía y trabajaba en el Centro Católico Hispano. Hubo más de 700 incendios en la ciudad. Tenía que traer bomberos de Pensilvania, Virginia, Nueva York para luchar contra el fuego en muchas partes de la capital. Hubo tanques alrededor de la Casa Blanca y en todas las esquinas había soldados con bayonetas para imponer un toque de queda muy estricto. Yo estaba viviendo en esos días con la gente que habían perdido sus casas en los incendios y los motines. Había como 300 personas, hombres, mujeres y niños, viviendo en el sótano de la Iglesia del Sagrado Corazón en la calle 16. El Domingo de Ramos fue el primer día cuando podríamos salir de la toque de queda. Tuvimos una procesión en ese barrio entre todos los edificios quemados. Eso fue un Domingo de Ramos que jamás voy a olvidar. Otro fue en 1980. También otro dramático momento en nuestra vida. Fue el día del entierro del Monseñor Oscar Romero en San Salvador. Oscar Romero fue matado cuando celebraba misa en la capilla de un hospital católico en San Salvador. Y su entierro fue el mismo Domingo de Ramos. Había 100,000 personas en la plaza frente a la Catedral Metropolitana. Y durante el sermón del cardenal Corripio hubo disparos y de repente grandes explosiones de bombas en la plaza. 6,000 personas intentaron entrar en la catedral y 100,000 personas huyeron de la plaza. Hubo muchos heridos y algunos muertos. Y después, en esa plaza vacía, lo único que se veía eran los zapatos y sandalias que gente había pisado los pies los unos a los otros en su intento de escaparse. Y también muchos de los ramos benditos que estaban en el suelo. 2020 es otro Domingo de Ramos que jamás voy a olvidar. Un momento dramático no solo en una ciudad o en un país, sino en el mundo entero. Normalmente
miércoles de ceniza, el domingo de Ramos, son 2 días cuando muchísimos católicos llegan a la iglesia para las celebraciones. Pero hoy las iglesias del mundo están vacías por la amenaza de la coronavirus. Hoy la pasión de San Mateo nos presenta varias imágenes sombrías, ¿no? La oscuridad, el terremoto, el velo del templo partido. Pero ahora podemos añadir a todas estas imágenes el coronavirus, que en unas breves semanas han llevado a miles de personas y ha realmente dañado la vida social y económica del mundo entero. Pero en alguna forma, estos 3 domingos de Ramos tan dramáticos, a lo mejor son mucho más semejantes al primer domingo de Ramos cuando Jesús entraba en Jerusalén. Claro, hubo una atmósfera de celebración y alegría, pero al mismo tiempo el Evangelio nos está preparando para todo el sufrimiento y la tragedia que va a seguir. Siempre me ha intrigado que esa muchedumbre, ese gentío de gente en Jerusalén que tiraban sus mantos en el suelo y cortaba ramos de los árboles para poner frente a Jesús, los que gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Son las mismas personas que 5 días más tarde están gritando, denos Barrabás, crucifica a Jesús, que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos. En esta pasión de San Mateo que escuchamos hoy, el Domingo de Ramos, hay muchísimas personas que aparecen, que representan varias actitudes y comportamientos que se puede ver reflejado en todas las generaciones por hombres y mujeres cuyas reacciones a Jesucristo son similares. Algunos, como los fariseos, odian a Jesús y quieren destruirlo. Otros, como Pedro, tienen miedo de identificarse con Jesús porque la amistad con Jesús es peligrosa. Y así fingen que no lo conozcan. Algunos, como Judas, escojan el dinero en vez de Jesús. Y otros superan las circunstancias, superando el miedo de la crítica o el rechazo, como José de Arimatea, que tuvo el coraje, el valor de pedir el cuerpo de Jesús para que pudiera enterrarlo con dignidad. Otros, como la mujer de Pilatos, intentó defender a Jesús, pero nadie escuchaba. Y otros, como su marido, Pilatos, quería hacer lo correcto, pero les faltaba el valor y terminó lavando sus manos de la responsabilidad, tal vez no, sino por la culpa. Pedro y Judas eran apóstoles. En el momento de la crisis abandonaron su vocación. Los dos experimentaron la oscuridad, la vergüenza, el vacío que su pecado les trajo. Cuando Pedro escuchó el canto del gallo, empieza a llorar amargamente y se arrepiente. Por otra parte, Judas no se ve capaz de pedir perdón, ni siquiera es capaz de perdonarse a sí mismo y termina en el desespero y el suicidio.
Es interesante preguntarnos a nosotros, ¿dónde puedo encontrarme a mí en este Evangelio? ¿Cómo hubiera reaccionado yo si hubiera estado presente hace 2000 años cuando Jesús entraba en Jerusalén? El Evangelio presenta las varias reacciones de la gente que eran testigos de estos acontecimientos. Solo podemos imaginar que había muchos otros que no cuentan en el Evangelio, que eran los completamente indiferentes, los que no prestaban atención a lo que sucedía. Como en el mundo de hoy hay personas que se oponen a Jesús y a su mensaje, otros que lo abrazan, otros que están avergonzados por las palabras de Jesús y otros que están completamente indiferentes. Hoy quisiera reflexionar un poco sobre dos de los personajes que aparecen en el Evangelio de hoy. Simón el Cireneo y José de Arimatea. No tienen papeles importantes en el Evangelio, son figuras muy secundarias, pero reflexionando sobre su experiencia nos ayudará a nosotros comprender la pasión de Cristo y sus implicaciones para nuestra vida de discípulo. Cuando yo era obispo en Islas Vírgenes, envié uno de los seminaristas a la Florida para estudiar en el seminario allí. Yo le llamé el primer día de clase para preguntar cómo estaba. Y él, que tenía mucha chispa, decía: Monseñor, está fabuloso. Todo el mundo sabe mi nombre. Enseguida yo entendí lo que quería decirme. Él era el único seminarista negro en ese seminario. Pues Simón el Cireneo era africano. Estoy seguro que él se sentía víctima de discriminación cuando los soldados romanos, entre toda la muchedumbre que estaba ahí presente, escogieron a él para ayudar a llevar el instrumento de tortura de Jesús. Estoy seguro que Simón se sentía humillado, enojado, avergonzado, frustrado. No sabemos mucho sobre Simón el Cireneo, pero 3 evangelios nos dicen que él fue forzado, coaccionado a llevar la cruz de Cristo. Pero el Evangelio de Marc menciona también que fue el padre de Alejandro y Rufus. Esos nombres aparecen más tarde en el Nuevo Evangelio y son los hijos de Simón. Yo pienso que Simón, después de haber llevado la cruz así de mala gana, eventualmente fue invadido por la gracia de estar tan cerca de Jesús que él mismo eventualmente llegó a abrazar la fe y se hizo discípulo de Jesús. Eso explicaría cómo sus hijos más tarde fueron líderes en la iglesia. Es posible que su familia fue bautizada en el domingo de Pentecostés. Los Hechos de los Apóstoles dicen que la gente de Cirene eran entre los primeros a ser bautizados por San Pedro y los apóstoles el domingo de Pentecostés. No es difícil imaginar a Simón ya como un anciano, contando a sus hijos y a sus nietos como el peor día de su vida resultó ser el mejor y el más importante día de su vida. El dolor, la humillación de haber sido señalado para ser parte de un espectáculo público
alrededor de la ejecutación de un criminal, resultó el momento más bello de su vida, porque en ese momento él tenía el privilegio de llevar la cruz del Mesías, el instrumento de nuestra salvación. Y aunque Simón cargaba la cruz de mala gana, estoy seguro que hubo un momento de cambio, de iluminación en su vida, cuando se dio cuenta de que llevar esa cruz fue el acontecimiento más importante en su vida y en la historia. La gracia mayor que había recibido, un renacimiento en su vida. Yo me pregunto si en esta crisis del coronavirus, si no es la cruz que el Señor está pidiendo que llevemos. Como Simón podemos sentir que nuestras vidas están completamente destruidas, nuestra situación está terrible y no tenemos la culpa. Pero nuestra experiencia de la cruz que también puede transformar nuestras vidas y ayudarnos a superar nuestro egoísmo y empezar a mirar a los demás con los ojos de Cristo, ayudando a Jesús a llevar la cruz cuando nosotros mostramos compasión y misericordia a los demás. La cruz nos enseña a ser humildes, pacientes y cómo poner los demás en el primer lugar. Esperamos que habrá un momento en nuestras vidas cuando podamos pensar en esta historia y decir que esta terrible experiencia que causó tanto sufrimiento habrá hecho de nosotros personas mejores, más capaces de amar, más generosos, más valientes, menos materialistas, menos individualistas, más como Cristo. Y espero que habrá la alegría de poder decir que cuando ayudamos a nuestros hermanos y hermanas a llevar su cruz, estuvimos llevando la cruz de Jesús y en ese momento llegamos a ser verdaderos discípulos de Él. Otra figura secundaria de la pasión es José de Arimatea. José habrá sido un fariseo rico con muchas conexiones políticas, un líder admirado por la comunidad. No era como los pobres de la clase obrera, pescadores y agricultores que eran los seguidores típicos de Jesús. José de Arimatea, como su hermano fariseo Nicodemo, intentaron seguir a Jesús clandestinamente, a una distancia segura. José se sentía inspirado por Jesús y por su mensaje, por su visión, pero él tenía mucho que perder si llegara a ser demasiado identificado con Jesús. Pero todo eso se cambia con la crucifixión. Los apóstoles, con la excepción del más joven Juan, todos huyeron, no estaban en el Calvario durante la crucifixión de Jesús. Solo Juan se quedó con la Virgen. Ellos huyeron de la cruz. José de Arimatea, por otra parte, fue tan transformado por la experiencia poderosa de la cruz y su vida fue completamente cambiada. Él y Nicodemo
Eran como los israelitas en el desierto cuando las serpientes vinieron a atacar el pueblo de Dios. Y Dios dijo a Moisés que hiciera un serpiente de bronce y lo alzara en un palo. Y todas las personas mordidas, cuando vieran el serpiente alzado, quedaron sanos, curados. Ese serpiente de bronce prefiguraba a Cristo alzado en la cruz. En el caso de José y Nicodemo, cuando ellos vieron la cruz, estaban curados de su vanidad, de su cobardía, de sus inseguridades. Y en vez de huir de la cruz, ellos corrieron hacia la cruz. Muchas veces usamos esa imagen para descubrir nuestros bomberos y médicos y los que van corriendo hacia los sitios de peligro, el sitio que está ardiendo o donde hubo una bomba o un hospital donde hay muchos enfermos con una enfermedad contagiosa. Después de la crucifixión, lamentablemente, los discípulos desaparecieron. Ellos huyeron y se escondieron. Si fuera por ellos, el cuerpo de Jesús hubiera estado echado en una fosa común, tal vez comido por perros salvajes y por buitres. Pero José de Arimatea fue a pedir permiso de Pilatos para enterrar a Jesús, para que pudiera darle un entierro digno. Y no le importaba identificarse públicamente con Cristo en ese momento. Y puso el cuerpo de Cristo en su propia tumba, su propio sepulcro, que es ahora el Santo Sepulcro en Jerusalén, que resultó ser como el primer sagrario donde se depositaba el cuerpo de Jesús. Cuando José vio la cruz, él vio la injusticia, la persecución de un hombre bueno y santo, del Mesías. Hoy, cuando nosotros escuchamos la pasión de Cristo, estamos escuchando la historia de cuánto Dios nos ama. Él sufrió todo esto por amor nuestro. San Francisco de Asís siempre decía que la cruz era su libro, y en ese libro podría leer la historia del amor más grande en el mundo. Con el Domingo de Ramos, hermanos y hermanas, nosotros comenzamos la Semana Santa. La Iglesia nos invita a revivir los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. Este año yo espero que podamos ver la cruz bajo una luz diferente. Espero que como Simón podamos encontrar sentido en ayudar a nuestros hermanos y hermanas a llevar sus cruces y sobrellevar el sufrimiento. Espero que como José de Arimatea podamos superar nuestro miedo y nuestro orgullo y correr hacia la cruz para proclamar al mundo que nosotros somos discípulos del crucificado. Nosotros queremos su cuerpo sagrado que Él nos dio como comida. Y queremos también su cuerpo, que es la iglesia, la comunidad, el pueblo de Dios. Y vemos sus heridas, sus llagas en los sufrimientos de la humanidad. El Evangelio comienza con la muchedumbre, con las palmas en sus manos, dando la bienvenida a Jesús. Esa muchedumbre caprichosa, individualista,
cobarde. La muchedumbre muchas veces aleja la gente de Dios. Es la comunidad que invita, que acerca a la gente a Dios. Y nuestra tarea es de trabajar para que la muchedumbre se convierta en comunidad, para dar la bienvenida a Jesús, nuestro Mesías y nuestro Rey, y servirle en los más insignificantes y más pobres de nuestros hermanos y hermanas. El virus nos impide estar bajo un solo techo, pero no nos impide formar una comunidad. Nuestro amor a Cristo y los unos a los otros es lo que nos hace el cuerpo de Cristo, su familia. Juntos entremos en Jerusalén de la Semana Santa, siguiendo a Jesús, no coaccionados, siguiendo a Jesús no a una distancia segura, pero de cerca, como discípulo de Él. Amén.